lo diría como un duelo verbal, un duelo de símbolos y de imágenes. ¿Hasta qué grado eso no puede resultar engañoso para los electores? Donde se venden falsas ilusiones y la gente es inducida erróneamente hacia un voto que luego no se corresponde con su sueño de realidad. No le llamamos mentira, ¿no? Le llamamos simulación. Simulación. A veces es necesario simular lo que no se es, o que lo que es plausible, probable conseguir, pero como dije en alguna conferencia, lo probable, lo plausible está en el limbo. Y es a veces habilidad del candidato conseguir que lo que es posible, probable, plausible, baje a la realidad y transforme algo en la estructura de la realidad. Nos encontramos en la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE. Hoy tenemos el inmenso privilegio y el honor de poder contar con la presencia del profesor Javier del Rey Morató, quien es especialista en ciencia de la información y durante años profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, así como de otros centros de educación superior en España y en América Latina. Él es el autor de este libro, Comunicación Política, Internet y Campañas Electorales, de la teledemocracia a la ciberdemocracia. Es un libro de texto publicado por Tecnos, es una casa editora del grupo Anaya, allá en España. Este es uno de los tantos libros que ha escrito el profesor Javier del Rey Morató. Pero queremos conversar con él sobre estos temas de comunicación política, de Internet, de campañas electorales. Y yo empezaría por preguntarle qué importancia tienen las campañas electorales en un sistema democrático. Importancia, porque actualizan la vigencia de nuestras creencias, en que ese es el recurso que hemos inventado y que hemos adoptado para decidir de quién vamos a recibir órdenes durante los próximos 4 años. Y porque establece algo que debería estar vigente en muchos países latinoamericanos, y no es así, establece la forma de acceder al gobierno y la forma de abandonarlo. Y es precisamente por la periodicidad de las campañas electorales que tiene tanta vigencia la retórica como práctica para persuadir y como campo de estudio, ¿no?, para los investigadores, ¿no?, porque todo se decide en la persuasión, en la captación de la atención, en la retención de la atención, en la construcción de percepciones favorables para el candidato. No conocemos otro método para alcanzar el poder y para el ejercicio del poder. Es decir, que las campañas electorales sirven como mecanismo de legitimación, ¿no?, del proceso democrático. Totalmente, y cada 4 años actualizan esa creencia y la consolidan de que fuera de ese método solo hay selva. La ley del más fuerte, la prepotencia, los asesinatos de Estado, en fin, todo eso lo hemos vivido en varios países, y la República Dominicana, que con tanta amabilidad me acoge estos días, también tiene su memoria histórica, ¿no? Y España también, en fin. Claro. Naturalmente, esa campaña electoral se convierte por encima de todo en un fenómeno de la comunicación. Habla usted de que los candidatos tienen que persuadir, tienen que convencer de que sus perspectivas para el futuro del país son mejores que las que tiene el otro, Claro. El adversario, el competidor. Claro. Cada candidato, pretende obviamente dar la mejor imagen de sí mismo, y yo creo que ejecuta una descripción, a veces podríamos hablar de una redescripción, que pretende ser original, exitosa, de la situación del país, ¿verdad?, y del futuro del país, que pretende ser original, exitosa, y que pretende ser ilusionante, esperanzadora, porque la gente, a los 4 años de tener un gobernante, los gobernantes siempre tienen aciertos y fallos, ¿no?, pues a veces tienen necesidad de cambio. Por eso yo creo que hay muchísimas campañas electorales que se ganan con el mito del cambio, ¿no? El cambio. Felipe González fue un experto en esto. Simplemente hablaba del cambio, y cada persona, desde su situación, veía qué era lo deficitario en la sociedad española, y ellos rellenaban
la etiqueta cambio, que era una etiqueta vacía, pero amplia. Cada uno pensaba en el cambio que deseaba. Una vez le preguntaron a Felipe González, ya abandonado el poder, muchos años después, don Felipe, ¿y en qué consiste el socialismo? Y Felipe, que ya no se presentaba en ninguna campaña, dice, mire usted, el socialismo, como habla Felipe, el socialismo es ilusión. Uno vende ilusión y es legítimo, ¿no? Porque la gente necesita ilusión, esperanza de cambio, de mejora en las condiciones de vida. Son interesantes las descripciones que hacen los candidatos del cambio que necesita una sociedad. Insisto, no conocemos otra forma de acceder al poder. No la reconocemos, digamos. Sabemos que existe, la rechazamos. Lamentablemente, muchas veces la historia de la democracia en las repúblicas latinoamericanas y en España no es muy afortunada, ¿no? No es muy duradera, ¿no? Si pensamos desde 1945, que es como empieza la democracia tal como la conocemos hasta nuestros días, pues el éxito de la democracia no ha sido excesivo en la región, ¿no? No ha sido, en España vivíamos en dictadura, desde el 39 hasta el 75, buena parte del siglo XX, ¿no? Y luego aprendimos a ser demócratas y hacemos lo que podemos. La democracia española tiene mucho que aprender todavía sobre democracia, pero vivimos en una democracia. La República Dominicana también, ¿no? Yo creo que mira al pasado sin ganas de repetirlo, ¿no? Sí, yo le diría que desde la fundación de la República, en 1844, nos estamos aproximando al bicentenario de la independencia nacional, siempre hubo la aspiración de la democracia, pero el siglo XIX fue un fracaso. El siglo XIX, gobiernos muy efímeros, tenían un corte liberal democrático. Y el siglo XX, la primera mitad del siglo XX es la ocupación militar norteamericana, que ocurre entre 1916 y 1924. Justamente este año estamos conmemorando el centenario de la salida de las tropas norteamericanas del territorio dominicano. Y luego Trujillo, que ocupa 30 años de la vida nacional y que de alguna manera todavía su impronta está marcada. Luego, la democracia dominicana es una democracia joven, es una democracia de transición democrática moderna propiamente, es a partir del 78. Para que tenemos 4 décadas donde luchamos por consolidar las instituciones democráticas. Pero volviendo a nuestro diálogo, las campañas electorales, desde una perspectiva puramente comunicacional, se vería como un duelo verbal, un duelo de símbolos y de imágenes. ¿Hasta qué grado eso no puede resultar engañoso para los electores? Donde se venden falsas ilusiones y la gente es inducida erróneamente hacia un voto que luego no se corresponde con su sueño de realidad. Sí, lo que usted dice me recuerda las declaraciones de un alcalde de Madrid, que seguramente a usted le sonará, Enrique Tierno Galván, el viejo profesor, por lo visto en los años 40 ya le llamaban el viejo profesor. Sí. Bueno, ¿Y usted le conoció? Personalmente no, No. pero le seguí de cerca. Era un hombre interesante, tiene un libro sobre el agnosticismo que me pareció muy interesante. Pero le preguntaba a una periodista, que creo recordar que era Pilar Urbano del ABC, profesor, ¿no se miente mucho en las campañas electorales? Y él contesta, bueno, es que se han hecho para alguna otra cosa las campañas electorales, sino para mentir un poquillo. Lo que pasa es que en los que estudiamos comunicación, y parientes lejanos de Aristóteles, pero nunca demasiado lejanos, no le llamamos mentira, ¿no? Le llamamos simulación. A veces es necesario simular lo que no se es, o que lo que es plausible, probable conseguir, pero como dije en alguna conferencia, lo probable, lo plausible está en el limbo. Y es a veces habilidad del candidato conseguir, primero que a través del discurso, del uso de la palabra y luego de las políticas públicas que impulse, que lo que es posible, probable, plausible, baje a la realidad y transforme algo en la estructura de la realidad, ¿verdad? Pero que haya simulación en las campañas electorales es inevitable. ¿Por qué? Porque en la medida que se aumenta el auditorio, se incrementa el número de miembros del auditorio, es muy difícil dirigir un mensaje claro y distinto, como diría Descartes. En la medida que se amplía el auditorio, el mensaje tiene que abrirse.
en la medida en que el mensaje se abre, se convierte más abstracto, más, ¿verdad? Porque es dirigido a todo el mundo, para el menos dotado de la sociedad. En España hablamos del tonto del pueblo. Tiene derecho a voto, ¿no? Es respetable, ciudadano respetable y tiene derecho a voto. Que lo entiendan todos. Entonces, pues ahí cabe todo. Un poco de simulación, pues es inevitable. Pero, digamos, si la esencia, lo que procura la campaña es la legitimidad del sistema democrático, se entiende que de parte de los candidatos, de los actores, en este caso, se requiere un sentido de credibilidad, de confianza. Y sin embargo, en los últimos tiempos, desde Estados Unidos hemos visto que un candidato puede deliberadamente mentir y saber que está mintiendo y sin embargo obtener un gran respaldo de un segmento importante de la sociedad. ¿Cómo explicar ese fenómeno moderno? Yo no me lo explico. Sí. Yo no me lo explico. Yo tenía la idea de que en Estados Unidos la buena conducta, la moralidad, la moral privada y tal, era importante. De hecho, personajes polémicos como Kennedy, parece ser que no tenía mucho tiempo de gobernar porque iba saltando de cama en cama, pero no lo ocultaban. Se había que mantener una imagen. Y el señor del que estamos hablando, que supongo que es el mismo, ¿no? Es el mismo. Donald Trump, no lo oculta. Y no oculta su solemne desprecio por la mujer y por los hispanos, imagino, y por los negros, pero las cosas que ha dicho sobre la mujer y su comportamiento sobre la mujer, para mí, hasta donde alcanzan mis conocimientos, hasta donde alcanzaban, le inhabilitan para ser un candidato con razonables expectativas de triunfo. Y triunfó. No me pide explicaciones porque yo no las tengo. Sí, ¿no? hay mucho de irracionalidad en todo eso. Es tremendo. Sí, sí. Pero bueno, usted mismo se ha referido a los juegos del lenguaje Sí, de los políticos, ¿no? sí, Y esos juegos del lenguaje se manifiestan mayormente en una campaña electoral. sí. ¿Cómo nos explica eso de los juegos del lenguaje? Bueno, explicarlo en breves términos no me será fácil, pero con el lenguaje los seres humanos hacemos muchas cosas, ¿no? Hacemos sociedad, contribuimos al orden social o contribuyen los políticos a deshacer el orden o romper lo que llamamos el lazo social, el vínculo social que nos une a todos en torno a emociones y sentimientos compartidos. En fin, a veces eso se rompe con el lenguaje. Con el lenguaje se pueden hacer muchas cosas, entre otras cosas las campañas electorales. Que se ejecutan una serie de juegos en las campañas electorales es fácil darse cuenta de que sí. Es fácil darse cuenta de que así es. Son necesarios. Son necesarios. El candidato tiene que abrirse camino en un mundo en teoría de la comunicación hablamos de ruido, ¿no? Frente al ruido de fondo del universo representado por los mensajes del resto de los candidatos y por la propia sociedad, que tiene su propio ruido, que tiene su atención dispersa en muchas cosas, ¿verdad? De la vida privada y de la vida pública, y que urge captarla, capturarla, capturar el tiempo de atención que está repartido y que puede irse a la industria del entretenimiento, que puede irse hacia otros candidatos. Entonces hay que ejecutar algunos juegos para comunicarse con la gente, para llamar la atención, comunicarse con la gente, actuar sobre la percepción. Y por eso a mí se me ocurre hablar del juego del oráculo, que es el que abre la ventana al campo de la competencia, la que nos informa qué representa cada cual, qué significa cada cual en las intenciones de voto, en las supuestas intenciones de voto, ¿verdad? Y eso ya es una información que, bueno, tiene su influencia en los electores, unos se inclinan hacia votar al ganador, otros al segundo de a bordo, según muchas variables, ¿verdad? Según muchas variables, entre otras la variable identitaria. Hay gente que se siente de izquierdas y le cuesta menos hablar de sentimientos que de pensamientos. Quizá no sabe por qué es de izquierda, o quizá no sabe por qué es de derecha. La familia, tal vez, la influencia de las creencias religiosas o la lectura de Marx, qué sé yo. Entonces, en los mensajes tienen que abrirse paso a través del ruido de fondo representado por todo eso.
el juego del oráculo, que yo llamo las encuestas, va a incidir en toda la campaña y va, de alguna manera, prefigura los términos de la agonística. La agonística, del agón, ¿verdad?, el griego, es la lucha de dos élites, o de dos candidatos o más, por la captación de la atención, de la percepción, para conseguir variar o consolidar la intención de voto. Si hablamos del juego del envite, que es lo que viene a continuación, que seguramente el segundo de a bordo va segundo en las encuestas, le exige a que va primero que se comprometa, que baje la arena, que dice que se someta a no sé cuántos debates, como planteó en algún momento Donald Trump, 3 debates porque las encuestas le iban mal. Sí, luego cambió de opinión. Y necesita dirigirse a todos y cada uno de los ciudadanos, como no puede llamar a Manolo, a Pepe y a Juan por teléfono, se dirige a todos ellos, pero a través de las categorías a las que pertenecen, ¿no? Los ciudadanos en la sociedad moderna, yo creo que somos sujetos de lealtades múltiples, ¿no? Y somos miembros de distintos grupos sociales en función de la edad, en función de la familia, somos, qué sé, padres, hijos, abuelos, y en función de esas cosas, obreros de la construcción, qué sé yo, ¿no? De ahí hablar entonces de la fragmentación del mensaje. Claro. Sí. Y la micropolítica, ¿no? Porque claro, dirigirme a cada grupo en particular. Claro, y de alguna manera se van desgranando una serie de promesas, el juego de la promesa oportuna, ¿no?, para los distintos grupos sociales, que son los funcionarios, son importantes, son muchos millones. En España los pensionistas son 10 millones, para grupos diferenciados, ¿no? Y algunas promesas sabemos que no se van a cumplir, sospechamos, ¿verdad?, que no se van a cumplir, visto el historial de algunos personajes, pero bueno, son necesarias, influyen en la campaña electoral y además algunas se cumplen, algunas importantes se cumplen. Y así hay una serie de juegos que no puedo desgranar aquí porque sería una conversación muy larga, pero yo entre ellos destacaría el juego de la creación del adversario. Y pienso en la campaña de Trump. Trump salía victorioso al principio porque no tenía delante una personalidad atractiva, no era ni joven, aunque tampoco lo es él, y no tenía ya energía y probablemente tenía poco sentido de la realidad, no sabía, un poco un sonámbulo, un zombie, ¿no? Estaba desorientado. Sí, desorientado, esa es la palabra. Y el debate evidentemente lo destruyó. Sí. Se vio que no había credibilidad, que el candidato ese no estaba en condiciones de emitir mensajes que permitieran tener la razonable expectativa de que iban a conseguir algún efecto en la realidad, ¿no? Es decir, no iban a modificar la realidad. Terminó el debate y yo creo que todos sabíamos que tenía que irse, ¿no? Menos él. Menos él, se resistía. Que insistió un poquillo, sí se resistía. ¿No? Y entonces Trump se encontró con una desconocida. Y lo primero que habrán hecho sus asesores es hurgar en los archivos a ver qué encontraban, ¿no? Buscar en el pasado a ver qué había hecho malo. Y él empezó acusándola de esto, de aquello, de más allá de comportamientos sexuales discutibles para que le fuera mejor en su carrera. El juego de la creación del adversario, ¿no? Y vimos en el debate del otro día que también Kamala Harris tenía su habilidad para impulsar ese juego de la creación del adversario, ¿no? Ahora, digamos, cuando uno mira lo que ha sido la historia de la comunicación y de la política y del arte del debate y de la dialéctica, ¿no?, y la retórica, todo esto, uno piensa en un Demóstenes en Grecia, que todo sale de él, ¿no? Uno piensa en un Cicerón en Roma, que es un auténtico orador. Pero ahora, en el mundo contemporáneo, bueno, pues Kamala tuvo que practicar esa participación del debate mucho tiempo. Y lo mismo con Donald Trump, es decir, ahora se hacen simulaciones de debate antes de salir a escena. Y por otra parte, ya muchos de los actores, los candidatos, no escriben sus discursos, alguien se los escribe y no son capaces de decirlo si no es con el teleprompter. Entonces, ¿cómo ver todo esto? O sea, gente que ni siquiera sabe lo que va a decir porque alguien se los escribe y le pregunta con cuántos aplausos quiere que te escriba ese discurso, porque todo está tan automatizado. Entonces, la política se convierte como en una industria, ¿no? Y en esa industria vamos a contratar a los que hacen las encuestas
el juego de los oráculos, eso está contratado. Y entonces de la otra parte también contrata a los suyos para que haya la batalla de las encuestas, la guerra de las encuestas. Pero luego también entonces viene el marketing político y viene la publicidad. Y hay un conjunto de factores que son los que van a crear una imagen, una percepción de parte del electorado para que ejerza el voto. Muchos se preguntan hasta qué grado los procesos electorales no crean una caricatura de democracia, justamente porque el candidato ya dejó de ser auténtico y está en manos de los expertos que le escriben discursos, le crean la imagen, le hacen todo. La pregunta es relevante, presidente, pero permítame que haga una excepción. Usted no es de ese tipo de candidato. Yo vengo de otra escuela. Es de otra escuela. Me da la impresión de que es un candidato, esto no es una crítica, sino todo lo contrario, un candidato de antes de la televisión. Porque de todo lo que usted me está hablando, no voy a decir tiene la culpa, pero el origen está en la televisión. Es decir, cuando en el seno de una cultura surge una nueva tecnología, la tecnología a su vez crea formas culturales nuevas que no existían. La televisión inventa al telespectador o al televidente. Y si antes la comunicación política tal vez transmitía abstracciones, ideologías, tal, a partir de la televisión transmite. Hay un autor que decía que no nos entrega abstracciones, sino que instala personas en nuestro corazón. Ahí cambia la comunicación política. Yo creo detectar, no lo sé, el cambio en Estados Unidos con John Fitzgerald Kennedy. Quizás antes, yo pienso con Franklin Delano Roosevelt, que Puede empieza ser. con la radio. La radio, La sí, radio. la radio. Y entonces esos fire chats que él hacía Sí. llegaron mucho. Ya Kennedy es la televisión, ciertamente. Bueno, probablemente la televisión es también con Eisenhower, ¿no? Pero me parece, creo, ¿no? Pero el gran Sí, es con Kennedy. telegénico es Kennedy, Sin que duda. le gana el debate a Nixon por televisión y Nixon lo gana por radio. Sí, lo sé. Lo Fenómeno muy curioso. Sí. Y claro, y lo que decía antes de la tecnología, ahora la tecnología ha generado nuevas formas de comunicación política, las redes sociales, que complican mucho la situación, ¿no? La han cambiado radicalmente, ¿no? Y han acercado mucho más el discurso de los políticos a la técnica del anuncio publicitario o del titular periodístico, ¿no? Ya no hablamos naturalmente de abstracciones, ni de pensamientos complejos, ni de largas parrafadas. Es otro el mundo de las redes sociales. Pero hay que aceptarlo, es lo que tenemos, ¿no? Que con todo ello la democracia cambia, que se banaliza, que es pura industria de la cultura, parienta pobre de la industria del entretenimiento. Pues sí, pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? ¿No? Hay que verse con ese mundo y hay que abrirse camino en ese mundo. Tiene que abrirse en ese camino, en ese mundo, tanto el candidato como el elector, ¿no? ¿Dónde usted siente que ha sido el cambio fundamental? O sea, ¿cómo se puede percibir que hoy día el Internet y las redes sociales representan un instrumento potente para la comunicación política y que tal vez trasciendan la televisión? Esa es una realidad con la que hay que contar y que, como veíamos en una conversación de ayer, obliga incluso a los medios de comunicación, los periódicos, a cambiar de estrategia, porque ya no necesariamente informan, el ciudadano ya está informado por múltiples canales, ¿no? Es una realidad difícil de analizar, sobre todo desconocemos su evolución, estamos en el comienzo de una nueva era tecnológica en el mundo de la comunicación, ¿no? Yo creo que es un mundo nuevo que afecta, que proyecta, digamos, su influencia sobre todo en una ciudadanía más joven, ¿no? Aunque gente también de cierta edad ya ha trepado también a las redes sociales, ¿no? ¿Cómo influye eso en la campaña electoral, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la organización de la campaña, influye en que hay que fichar a personajes, a profesiones diversas, ¿no? Hay especialistas en redes sociales para canalizar el mensaje del candidato y la imagen del candidato hacia esos públicos. Hoy todo el mundo tiene, hablé solo de la gente joven, todo el mundo tiene su móvil, ¿no? Aquí se dice de otra manera, ¿no? Bien, su teléfono. Y la gente se informa por ahí, con lo cual el candidato que no se tome en serio esa novedad
o que no sea muy hábil en estar presente en las redes sociales, yo creo que lo tiene crudo, ¿no? ¿Cómo evolucionará, cómo afectará o cómo está afectando a la calidad de la democracia? Yo no soy muy optimista. Personalmente no me agrada, pero eso es un problema personal, porque la realidad no tiene la obligación de agradar. ¿eh? La realidad se limita con presentar su tarjeta de visita y hay que adaptarse. Las redes sociales ya son un fijo en todas las campañas y ¿cómo puede uno aislarse de ellas? Es que no puede, es que no puede. Yo he visto en España no recuerdo el año, pero una resistencia a tomarse en serio las redes sociales por parte de Mariano Rajoy, el líder del PP, que fue presidente del gobierno. No se las tomó en serio, tenía quien las administraba, pero a él le parecía una tarea menor. No es una tarea menor, no es una tarea menor. Hay que dedicarle tiempo a eso y es una nueva forma de estar presente en la sociedad. Hay que habituarse. ¿Cómo se puede aumentar la calidad de la comunicación política con las redes sociales? Lo ignoro. Ese es el problema, lo ignoro. Claro. Ahora, el tema de las redes es, digamos, el carácter interactivo, que es la nueva forma de comunicar. Sí. Antes la comunicación era del emisor al receptor. Unidireccional, ¿no? Un hecho, exactamente, unilineal. Ahora no, ahora es de doble vía. Y entonces, en la doble vía no hay filtros. Y por lo tanto, el que responde puede no utilizar los signos convencionales del periodismo. Y ya entonces también es el insulto, es la difamación, es la injuria. La cloaca. La cloaca. Entonces eso está haciendo mucho daño, ¿no? Sí. Hay una cosa que se me pasó por alto y la recuerdo ahora. Quizá la relevancia que tiene, por supuesto, para las empresas, el Corte Inglés, por ejemplo, pero también para los políticos, que por primera vez en la historia universal se sabe instantáneamente, con exactitud, con precisión, qué es lo que desea la gente, qué es lo que busca la gente. Eso es una información de un valor incalculable. Incalculable. Y ahora viene esa combinación del algoritmo, porque es el algoritmo lo que permite establecer las inclinaciones de la gente, vincular eso con lo que hablábamos previamente de la fragmentación de la comunicación, del mensaje y la micropolítica, porque ya no basta el discurso nacional, ahora tiene que ser el discurso por cada comunidad autonómica, aquí por cada provincia, por cada municipio, para que la gente sienta que es a él, ¿no?, que se le está dirigiendo el mensaje. Claro, pero el candidato que hace eso ya tiene una información, si la ha pagado y si está bien orquestado todo, tiene una información que no existía hace muy poco tiempo. Claro. Es una novedad histórica. Porque es la base de datos, entonces ahora. Pero claro. La base de datos de todo, de factores sociodemográficos, culturales, comerciales, en fin. Claro, por ejemplo, el que quiera saber, la empresa o el partido que quiera saber quién soy yo, me tiene absolutamente fichado. Sí. Sabe quién soy por mi perfil, por lo que hago en Facebook, en Instagram, en qué sé yo. Sabe, estoy fichado, pero vamos. Claro. Por eso es más importante la democracia que nunca. Porque si yo estoy fichado y esto es una dictadura, voy a tener problemas. Yo pienso que en esta etapa post-Guerra Fría, donde ya queda claro que la única vía de acceder al poder en forma legítima y legal son las elecciones, la democracia, digamos, se legitima en su forma de acceso al poder y, como dice usted, la salida del poder. Claro. Perfecto. Entonces, esa revolución tecnológica de la comunicación es un elemento central de ese mundo post-Guerra Fría. Pero hay otro elemento, para no creer que las elecciones están supeditadas solamente a un fenómeno comunicacional o lingüístico, hay otros factores que se dan en la sociedad. Yo diría que el otro gran elemento son las crisis financieras que hemos tenido desde el 2008, con la crisis financiera global que genera la gran recesión, y más recientemente el resultado económico del impacto de la COVID-19, que generó de entrada una contracción de la economía, ¿verdad? Y luego cómo reactivarse ha generado un manejo de políticas monetarias que han incidido en el comportamiento electoral. Yo diría, por ejemplo, con respecto a la crisis financiera global, alteró el mundo. Yo en el caso de España, y quizá usted nos lo puede aclarar mejor, España básicamente en los últimos tiempos, ¿verdad?, se convirtió en un sistema bipartidista, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular.
aunque quizás en el País Vasco hay un partido, en Cataluña hay otros partidos, pero en general España estaba asignada por dos grandes partidos. Pero el impacto de la crisis del 2008 de repente generó una atomización del sistema político español. Y aparece a la derecha del PP uno que es más derecha, y aparece a la izquierda del PSOE otro partido, Podemos. Y de repente se multiplican los grupos partidos que ya no permiten construir mayoría por sí solo en el Parlamento. Siente que en efecto fue esa crisis económica que se sintió en España con el incremento del paro o la desocupación, como decimos aquí, del desempleo, que generó la crispación del 15M, ¿no? Y por lo tanto la búsqueda de nuevos horizontes políticos que ya no se sentían representados por los dos partidos previamente. ¿Qué nos puede decir sobre este particular? Pues tiene toda la razón, es un análisis que usted puede hacer porque tiene más conocimientos que yo. Yo opinando sobre economía pues, hago el ridículo, ¿no? El payaso. No, por Dios. El payaso. Pero es cierto, ¿no? La repercusión en España el 15M fue decisivo. Y hubo una persona que es inteligente, que es el único que supo leer el 15M, que es Pablo Iglesias. Hay que reconocerle una visión. Él leyó que algo pasaba. Yo recuerdo que estuve esos días en la Fundación Ortega y Gasset, que daba clases, y había un socialista que todavía no era un alto cargo, pero que ahora es miembro del gobierno, no importa el nombre, que cuando yo decía que el 15 va a tener consecuencias, que es un suceso histórico importante, se lo decía a Pedro Cateriano, que era alumno. Él decía, no, esto es una tontería. El peruano. Sí, peruano. Esto es una tontería, esto es una anécdota que nadie se dio cuenta de lo que era. No es que yo me diera cuenta, simplemente me dedico a esas cosas y lo observé. Pero el que lo vio fue Pablo Iglesias. Y a partir de su prédica, porque él es un predicador más que un político, de hecho como político es un cero a la izquierda. Sí. Tuvo que abandonar la presidencia porque yo creo que él es predicador. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Sí. La política, como usted sabe muy bien, necesitar un despacho, es tomar decisiones. Y yo creo que yo cuando era pequeño criaba gallinas en el jardín de casa. Y en el gallinero hay sitio para un gallo, no para dos. Sí. Ahí, si no, la cosa se complica. En la Moncloa no podía haber dos machos alfa, ¿no? Dos. Y yo creo que Sánchez no le hacía ningún caso y el otro se tuvo que marchar. Pero yo le reconozco el mérito de haber leído bien lo que le pasaba a la sociedad, cómo se manifestaba el 15M, sobre todo a la juventud, y de ahí salió el partido Podemos. ¿No? De ahí salió y llegó a tener, luego fue un fracaso, pero llegó a tener, me parece que 80 escaños o algunos más. Y un 20% del electorado en un momento dado, sí. Ahora, de esa hecatombe el PSOE nunca se recuperó, porque luego vino Sumar, en fin, partidos menores y el PSOE, o sea, Felipe González en sus mejores tiempos pasaba de los 10 millones, no recuerdo si llegaba a 11, pero tenía mayoría absoluta. Pero también sale Vox de ese proceso. Y por la derecha luego sale Vox, sí. Disgustado con el PP quizá lo encontró como muy entreguista, o muy tímido, o muy escorado al centro, con complejo. La derecha española tiene complejo de derecha, necesita decir que es de centro. Sí. Y él no tuvo ese complejo. Claro, y eso complicó que el PP volviera al poder. Entonces la alternancia es cada vez más difícil. Yo creo que con lo que ha pasado con el 15M, al PSOE le es más fácil conseguir la mayoría, aunque pierda las elecciones. Sánchez no ganó ninguna elección, nunca. Pero le es más fácil a él que al PP alcanzar acuerdos con las fuerzas del País Vasco, tanto de izquierdas como de derechas, y de las fuerzas políticas de Cataluña, tanto de izquierdas como de derechas. Sí. En toda Europa se habla de la emergencia de una derecha radical, populismo de derecha, incluso ha ganado recientes elecciones parlamentarias europeas, ¿no? ¿A qué se le atribuye ese fenómeno? Si hay, como en España, unos ciertos escrúpulos, ¿no? En no ser identificado como de derecha, prefiero que ser percibido como de centro, pero sin embargo en Europa ha ido ganando terreno una derecha radical que no tiene miramientos en que sea conocida e identificada como derecha radical y que es anti-europeísta, y ocupando ya puestos importantes en el Parlamento Europeo. Ese fenómeno, ¿cómo se podría explicar? Me cuesta entenderlo.
Me cuesta entenderlo, pero hablando alguna vez con profesores de relaciones internacionales, con un profesor, le veía muy preocupado y él decía que todo esto le recordaba a 1929. Quiero decir, me decía que me aseguraba, no recuerdo los términos de la conversación, que se están repitiendo los mismos episodios, ¿no? Con lo cual, bueno, y encima tenemos una guerra. Tenemos la desilusión de unas instituciones europeas lejanas, ¿verdad? No se sabe si eficaces o no. Y la ausencia de una autoridad. Somos un conjunto de países que no tienen un ministro de Exteriores, no tienen un presidente. En Estados Unidos se hace una broma, ¿no? Cuando la Casa Blanca quiere llamar a Europa, dice, ¿a quién llamamos? Dame un teléfono. Sí. ¿A quién llamamos? ¿A quién llamas? Si no hay nadie, ¿no? Hay desilusión, hay crisis económica. Usted ha tenido mérito de ver la influencia de la crisis económica. Hay guerra, y hay ultraderecha en Europa, que va más. En España todavía tímidamente, pero no sabemos, desconocemos el futuro. Y si el PP sigue en esa línea tan errática, tan tímida, hipocognición le llamamos, ¿verdad? Con esa carencia de estímulos semánticos para captar al electorado, no descarto que la derecha vaya más, sobre todo porque la derecha reacciona ante lo que ella entiende, y no sin razones, que está en riesgo la unidad de la patria, ¿no? La unidad del país. Se está teniendo por parte del poder central un entreguismo excesivo a los intereses egoístas de Cataluña y del País Vasco, ¿no? Entonces, esto que me decía el profesor da un poco de miedo, ¿no? Europa siempre ha estado en guerra de religión y luego guerra de nacionalismo, ¿no? Europa se destruyó varias veces, 1870, 1914, 1935, guerra de Yugoslavia, ahora esto. En Europa no veo yo voluntad política de poder. Europa dejó de influir en el mundo. De hecho, que América Latina siempre esperó las soluciones de Europa, marxismo, positivismo, espiritualismo. Ahora no espera nada de Europa. Europa no tiene nada que ofrecer ya. Casi ha dejado de existir. Es un mercado común y poco más. Me es difícil pensar en el futuro. El futuro es asimétrico respecto del pasado, ¿no? Y siempre que opinamos del futuro yo creo que nos equivocamos. Pero noto cierta preocupación en mucha gente. No sé si se nota en las empresas y en los capitales, no lo sé. Pero hay preocupación por el futuro de Europa, es clarísimo. Y el futuro de Europa puede pasar por la ultraderecha otra vez. Sí, y parece que esa ultraderecha se alimenta mucho del rechazo que los pueblos tienen a la migración. A la migración. Total. Sobre todo la migración africana en Europa, ¿no? Total. En España estamos siendo invadidos. En España se está preparando un nuevo tipo de población. A República Dominicana quizá le pasa algo parecido, ¿no? Igual claro. Tenemos el tema con el vecino de Haití. Claro. Y Canarias lo tiene crudo. Sí. Lo tenemos crudo porque, a ver, nosotros somos de la OTAN, aliados de Estados Unidos. Pero Marruecos, que no es de la OTAN, es aliado de Estados Unidos, aliado preferente. En el 75, con Franco agonizante, apoyó la Marcha Verde. Hace poco, Donald Trump, cuando era presidente, reconoció la soberanía de las aguas marroquíes o de las aguas saharianas, ¿no? De Marruecos, ¿no? Sí. Mire luego un mapa, presidente, y mire dónde está Canarias, ¿no? Y a Canarias están llegando cayucos con gente subsahariana y no terminan de llegar y van a seguir llegando. Marruecos tiene complicidad en esto, es un acoso que padecemos a mano de Marruecos. La respuesta del gobierno español o es tímida o no existe, no lo sé, ¿no? Sí, yo pienso que, digamos, ahí está la preocupación de una población europea envejeciente. Sí. En el caso de España, muchos pueblos despoblados ya, y una población africana creciente. Claro. Es el factor demográfico futuro, sobre todo África subsahariana, sí. que es de donde migran hacia Europa, puede representar una crisis existencial para Europa. Sí. Y entonces está cómo lo mira la izquierda, cómo lo mira la derecha, porque hay como distintas formas de abordar el tema. Sí, bueno, antes de responderle le diré que
que los españoles, la reproducción de los españoles, ¿no? La nueva generación, es de 1,3, creo. La de los musulmanes en España es de más de 8. Sí. Es decir, el cambio ya se está produciendo. El Islam es inherente a la historia de España. La verdad es que la Reconquista es un mito, ¿no? No puedes calificar un paquete de siglos, de 7, 8 siglos como Reconquista. Yo creo que hemos inventado o creado un país cristiano sobre un país árabe, musulmán. No hay más que ir a Granada. En Santiago de Compostela uno no lo ve, esa es la Edad Media europea. Pero el resto no tuvo Edad Media, el resto estaba en otro mundo, ¿no? En el Islam, ¿no? Entonces me hablaba de las distintas visiones. Bueno, la izquierda yo creo que no sé si con frivolidad o con cierta irresponsabilidad, yo creo que contribuye la izquierda en el poder, suponiendo que sea el poder de izquierda el que gobierna España, pero bueno, eso es otro asunto. Yo creo que contribuye al efecto llamada, porque es muy generosa con todos, lo cual lo puedo ver con simpatía, lo veo con simpatía. Desde el punto de vista de los derechos humanos, claro, por ejemplo. Claro, lo veo con simpatía, pero la simpatía limita con el realismo político, ¿no? ¿No creen? Claro. Me he referido a España y también a su país, quizá, ¿no? Es decir, es complicado, no caben todos los africanos en España, ¿no? Claro. Bueno, algunos entran por España, aspiran a ir a países más ricos, Francia. Pero se da el tema con Italia, se da el tema con Grecia, que entonces ya hay esas, digamos, posturas distintas que se reflejan en la comunicación. Una izquierda más flexible, más comprensible con el tema, bueno, son derechos humanos, gente que se muere en el mar, queremos rescatarlos, queremos cuidarlos. Esos otros. Los que se mueren en el mar, eso eso nos golpea la conciencia, ¿no? El Mediterráneo es un cementerio, ¿no? Es un cementerio. De cuerpos africanos. Pero al mismo tiempo está la rabalización que se va dando en las ciudades europeas, la inseguridad ciudadana que antes no estaba. Entonces, es posible que eso esté dividiendo hoy día también. El fenómeno migratorio masivo ilegal esté dividiendo hoy día en Europa izquierda y derecha. Sí. Es posible que se exprese a través de los medios de comunicación como cada cual lo refiere. Sí. La derecha, la postura del PP es de denuncia también de la política del PSOE, del gobierno, pero no sé si muy enfática. Es enfática en Abascal, ¿no? En el grupo de Abascal Vox, ¿no? Yo creo que eso le da legitimidad a ese partido, eso es parte de ahí, ¿no? Me pregunto, usted ha tenido una política, me parece fascinante y novedosa, de empresas en la frontera y tal, ¿no? Me pregunto si Europa, no solo España es poca cosa, la Unión Europea, si no debería deslocalizar empresas en aquella parte del territorio, dar trabajo. Sobre todo en la medida en que se va avanzando en nuevas áreas con mayor valor agregado, ir creando posibilidades en las antiguas formas de producción, aquellos lugares que representan la amenaza de la migración. Y entonces eso podría permitir. Pero finalmente el tema migratorio se ha convertido en un tema central en la campaña electoral de los Estados Unidos. Y lo vimos en el debate. Claro. Sí, los WASP piensan que el sueño americano se desvanece, ¿no? Que van a terminar siendo gobernados por hispanos o por negros. Yo entiendo que ahí está la clave del triunfo, de la aceptación del señor Trump, ¿no? Ahí probablemente está su mina de oro, ¿no? O sea, ese fenómeno se convierte en Europa, se convierte en Estados Unidos, se convierte en República Dominicana, se convierte en todas partes en un tema central de la política y de la comunicación. Ahora, nuestro pensamiento suele ser, es el riesgo, ¿no? A veces de pensar en términos estáticos una realidad que es dinámica. Están cambiando la población, está cambiando en muchos sitios, en Estados Unidos, en República Dominicana, en España, en Europa. Francia tiene, hace unos años eran 5 millones, no sé si ahora son 6, 7 u 8 de musulmanes. Eso es la Francia actual, hay que acostumbrarse, ¿no? Yo, cuando escribía mis libros en Aix-en-Provence, bajaba por las calles y estaba lleno de chilabas y el gorrito, más bien argelino, creo, pero marroquíes y argelinos. Todos los restaurantes eran de ellos. Hay que acostumbrarse a que vamos cambiando de realidad.
el futuro va a ser totalmente distinto, ¿no? La población española va a cambiar radicalmente. Está cambiando todos los días. Sin duda alguna. Profesor, quisiéramos seguir conversando con usted sobre todos estos temas tan fascinantes, tan apasionantes, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Así que queremos dar las gracias por su gentileza, por su afabilidad de compartir con nosotros, haber venido a República Dominicana atendiendo a nuestra invitación y compartir este espacio de diálogo para esta Fundación Global Democracia y Desarrollo. Presidente, yo le felicito por esta fundación y el agradecido aquí soy yo, ¿eh? Muchas gracias, muy amable, de verdad. Amigos, muchas gracias por habernos recibido en sus hogares y ya estaremos de vuelta en otra entrega de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Muchas gracias, hasta pronto.